El aroma del cordero al romero se escapaba del horno, mientras yo, con mis manos curtidas por 67 años de vida, amasaba la última porción de mazapán. En la cocina del ático de mi hijo, todo relucía como una sala de operaciones. Acero inoxidable, mármol de Carrara, electrodomésticos que costaban más que el primer coche que compré con Fernando. Me detuve un momento frente al ventanal que daba a la calle Serrano. Madrid brillaba allá abajo, una constelación de luces que prometían prosperidad y éxito. «Mamá, ¿necesitas ayuda?». La voz de Diego llegó desde el salón, pero no se molestó en levantarse del sofá donde departía con sus colegas del despacho de arquitectura. «No, hijo, ya sabes que me gusta hacerlo todo yo misma», respondí, secándome las manos en el delantal que había bordado mi suegra Pilar hacía 40 años. Era lo único mío en aquella cocina de revista. 30 personas llegarían en 2 horas. La mesa del comedor ya estaba dispuesta con la vajilla de Limoges que Beatriz, mi nuera, había comprado en su último viaje a París. Yo hubiera preferido la loza de Talavera que usábamos Fernando y yo en nuestros primeros Reyes juntos. Pero esa vajilla descansaba en mi piso de Vallecas, lejos de los ojos críticos de los invitados selectos de mi hijo. Mientras doraba las almendras para el turrón casero, una receta que mi madre me enseñó cuando las navidades eran más humildes pero más cálidas, escuché a Beatriz instruyendo a la chica filipina que habían contratado para servir. «Lucía, recuerda, primero los canapés de foie, después las ostras. Y por favor, que las copas de champán nunca estén vacías. Es Ruinart, no cualquier cava del súper». Me mordí la lengua. En mis tiempos, el mejor brindis era el que se hacía con sidra al gaitero y el corazón lleno de buenos deseos. A las 9 en punto comenzaron a llegar los invitados. Desde la cocina, mientras daba los últimos toques al cocido madrileño, mi pequeña rebelión contra el menú francés que Beatriz había sugerido, podía ver el desfile de abrigos de cashmere y bolsos de marca. Los colegas de Diego, todos trajeados como maniquíes del Corte Inglés, hablaban de sus proyectos millonarios y sus vacaciones en Maldivas. «El ático es espectacular, Diego», escuché a uno decir. «¿Cuánto? ¿250 metros?» 252, corrigió mi hijo con esa sonrisa que ya no reconocía. «En pleno barrio de Salamanca, una ganga, considerando la ubicación». Una ganga. Me acordé de cuando Fernando y yo compramos nuestro primer piso, 45 metros cuadrados en Carabanchel, pero nuestro. Lo pagamos con el sudor de su frente de albañil y mis noches cosiendo hasta que los dedos me sangraban. Aquel piso olía a cal y a esperanza, no a perfume caro y pretensiones. La cena transcurrió entre conversaciones sobre la subida del Euríbor, los precios desorbitados de los colegios privados y las dificultades para encontrar servicio doméstico decente. Yo servía en silencio, observando cómo mi hijo se pavoneaba hablando de su salario. 70.000 al año no está mal, decía con falsa modestia, aunque en Madrid es lo justo para vivir dignamente. Entre el alquiler, el coche, los gastos, se va todo. Desde luego, asentía Beatriz, acariciando su nuevo reloj Cartier. La gente no entiende lo caro que es mantener cierto nivel. El otro día en el gimnasio, una chica se quejaba de pagar 800 euros de alquiler. 800. Por eso vive en Móstoles, claro. Risas, copas que se alzan. Yo seguía sirviendo, invisible como siempre en estas reuniones. La Carmen que cofundó Herrera Inmobiliaria no existía aquí. Solo era la madre de Diego, la viuda que vivía de la pensión en un barrio obrero.
El momento llegó con el postre. Mientras cortaba el roscón de Reyes, el único que había insistido en hacer yo misma con la receta de la abuela, Diego carraspeó, llamando la atención de todos. Bueno, aprovechando que estamos todos aquí, quería comentar algo. Empezó, y algo en su tono me heló la sangre. Como sabéis, Beatriz y yo estamos pensando en tener hijos. Y claro, necesitaremos más espacio. Quizás un chalet en La Moraleja. ¡Qué maravilla!, exclamó alguien. Sí, bueno, el tema es que necesitamos empezar a ahorrar más agresivamente, continuó Diego, y sus ojos se posaron en mí. Mamá, llevamos 3 años manteniéndote prácticamente. No pagas alquiler, comes aquí casi todos los días. El trozo de roscón se me atragantó. El salón de repente pareció quedar en silencio. Incluso la música de fondo, jazz suave que Beatriz consideraba elegante, pareció apagarse. Diego, empecé, pero él alzó la mano. No, mamá, déjame terminar. Sé que es duro, pero es la realidad. No podemos seguir así. O empiezas a contribuir, digamos, 2.000 euros al mes por la habitación y la manutención. O tendrás que buscarte otro sitio. Es lo justo. 2.000 euros. El precio que él ponía a mi presencia en su vida. Miré alrededor. Rostros incómodos que evitaban mi mirada. Beatriz fingiendo examinar sus uñas perfectamente lacadas. Mi hijo con esa expresión de ejecutivo que toma decisiones difíciles pero necesarias. Me levanté despacio. El delantal de Pilar pesaba como una losa. Con manos que no temblaban. 67 años me habían enseñado a mantener la dignidad. Me lo quité y lo doblé cuidadosamente. Tienes razón, hijo, dije con voz clara. Es lo justo. Caminé hacia la habitación que había sido mía durante 3 años. En 15 minutos mi vida cabía en la misma maleta de cuero que Fernando me regaló en nuestro 10º aniversario. Mientras guardaba mis pocas pertenencias, mi mente voló a 1987. Fernando llegó a casa cubierto de polvo de ladrillo, pero con los ojos brillantes. Carmen, me dijo, he hablado con los muchachos. Si juntamos nuestros ahorros, podemos comprar la constructora de don Amadeo. Está viejo, quiere jubilarse. Tú llevas las cuentas mejor que nadie. Yo conozco el oficio. Podemos hacerlo, mi amor. Herrera Construcciones. ¿Qué me dices? Lo que dije fue sí. Siempre le dije sí a Fernando. Cuando salí con mi maleta, la fiesta había recobrado su ritmo. Alguien contaba un chiste sobre hipotecas. Diego se acercó, quizás arrepentido de la cena pública. Mamá, no hace falta que te vayas esta noche. Sí hace falta, respondí, abotonándome el abrigo de paño que había sido elegante hace 20 años. Feliz Día de Reyes, hijo. Beatriz apareció con una bolsa de plástico. Ten, Carmen, las sobras del cocido, para que no se eche a perder. Las sobras. Acepté la bolsa con una sonrisa. Si supieran que podría comprar este ático 10 veces y aún me sobraría para el chalet de La Moraleja que tanto anhelaban. En el ascensor, mientras descendía de aquel mundo de apariencias, saqué el móvil. Miguel contestó al primer tono. Señora Carmen, ¿todo bien? Miguel, necesito que prepares los papeles. Es hora de que mi hijo aprenda el verdadero precio de las cosas. ¿Estás segura? ¿Podríamos intentar otro acercamiento? No. Mi voz no admitía dudas. Fernando siempre decía que las lecciones que más duelen son las que mejor se aprenden.
Diego necesita esta lección. Salí a la calle Serrano. Enero mordía con dientes de hielo, pero yo ardía por dentro con la certeza de estar haciendo lo correcto. Mientras esperaba el taxi que me llevaría de vuelta a Vallecas, a mi piso humilde donde guardaba los planos originales de Herrera Inmobiliaria, las primeras escrituras, las fotos de Fernando y yo poniendo el primer ladrillo de lo que sería nuestro imperio, me permití una sonrisa amarga. Mi hijo quería 2.000 euros al mes. Le iba a costar mucho más que eso aprender que el verdadero valor de una madre no se mide en billetes, sino en los sacrificios silenciosos, en las noches sin dormir, en las lágrimas tragadas para que él pudiera brillar. El taxi se detuvo frente a mí. El conductor, un hombre mayor con acento extremeño, me ayudó con la maleta. ¿Noche dura, señora? No, respondí, mientras me acomodaba en el asiento trasero. Noche necesaria. Mientras Madrid desfilaba por la ventanilla, las luces navideñas ya mortecinas después de Reyes, pensé en Fernando. En algún lugar, estaba segura, mi marido sonreía con esa mezcla de orgullo y pena que siempre ponía cuando había que tomar decisiones difíciles. Hazlo, Carmen. Casi podía oírle. El chico necesita aprender, y tú, mi amor, necesitas dejar de protegerlo del mundo. El mundo llegará de todas formas. El mundo estaba a punto de llegar a la puerta de Diego Herrera, y cuando lo hiciera, vendría con mi nombre en los documentos de desahucio. Mi piso de Vallecas olía a café recién hecho y a los jazmines que se colaban por la ventana entreabierta. 60 metros cuadrados que la gente del barrio de mi hijo consideraría una ratonera, pero que para mí encerraban más vida que todos los áticos de Salamanca juntos. En la mesa camilla, sí, aún tengo mesa camilla. ¿Y qué? Desplegué los documentos que había guardado durante décadas, como quien guarda fotografías de seres queridos. Allí estaban las escrituras de constitución de Herrera Construcciones S.L., fechadas el 12 de marzo de 1987. La letra de Fernando, firme y decidida, junto a la mía. Los primeros contratos, las facturas escritas a mano, el libro de cuentas donde yo anotaba cada peseta con mi caligrafía de maestra que nunca llegué a hacer. Y la fotografía que lo empezó todo. Fernando y yo frente a la primera obra. Él con su casco amarillo. Yo con una carpeta de planos. Los dos sonriendo como si hubiéramos conquistado el mundo. Y en cierto modo, lo habíamos hecho. El móvil vibró sobre la mesa. Miguel. Buenos días, señora Carmen. ¿Ha descansado algo? A mi edad se duerme poco, Miguel, pero se piensa mucho. Escuché su suspiro al otro lado de la línea. Miguel Santamaría había empezado como aprendiz de Fernando, y ahora, con sus 48 años bien llevados, dirigía el imperio que habíamos construido juntos. Era más que un empleado. Era el hijo que Fernando hubiera querido tener. He revisado los contratos del ático, continuó. Efectivamente, el alquiler está muy por debajo del precio de mercado. 5.200 euros mensuales sería lo correcto. Y ellos pagan 1.500, un precio de familia que usted misma autorizó hace 3 años. Precio de familia. Qué ironía que la familia fuera precisamente la que no valoraba los gestos. ¿Has preparado la comunicación de no renovación? Sí, señora, con los 2 meses de preaviso que marca la ley. Pero aún estamos a tiempo de... No, Miguel, ya no estamos a tiempo de nada. Envíala hoy mismo, por burofax y por email. Quiero que quede constancia. Me levanté y me acerqué a la cómoda donde guardaba las cosas importantes.
Entre el rosario de mi madre y las medallas de comunión de Diego estaba la caja de puros habanos que Fernando nunca llegó a fumar. Dentro, el testamento que redactamos cuando Diego nació. Hay algo más, dije, volviendo al teléfono. Quiero que actualices la web corporativa. Pon la foto del despacho, esa donde sale Fernando con el cartel de cofundador. Y asegúrate de que mi nombre aparezca en la sección de historia de la empresa. ¿Estás segura? Hasta ahora ha preferido mantenerse en la sombra. Las sombras son para quien tiene miedo a la luz, Miguel. Y yo ya no tengo miedo de nada. 3 días más tarde, mientras yo regaba mis geranios y escuchaba La Pantoja en Radio Le, Diego abría su correo electrónico en su despacho con vistas a la Torre Picasso. El café gourmet se le debió de atragantar cuando leyó el asunto. Comunicación de no renovación de contrato de arrendamiento. Lo sé porque Beatriz me lo contó sin saberlo. Verás, mi nuera tiene esa costumbre tan moderna de vivir su vida en las redes sociales. Y yo, que parezco una abuela inofensiva, tengo Instagram. No publico nada, claro, pero veo todo. Y aquella tarde Beatriz subió un stories que decía: cuando tu vida perfecta se tambalea. Hashtag problemas de primera clase. Hashtag necesito un abogado. Problemas de primera clase. Si supiera lo que son los problemas de verdad. Quedarte viuda a los 62. Ver cómo el cáncer se lleva el amor de tu vida en 6 meses. Continuar sola con un imperio que construisteis entre 2. El teléfono sonó esa misma tarde. Era Diego, claro. La voz se le quebraba entre la indignación y el desconcierto. «Mamá, ¿estás bien? Oye, ha habido un error terrible. Me ha llegado una carta de desahucio del piso. De Herrera Inmobiliaria. ¿Te lo puedes creer?» No es un error, hijo. El silencio al otro lado fue tan denso que casi podía tocarse. ¿Cómo que no es un error? Mamá, ¿tú sabes algo de esto? Sé lo que necesito saber. Pero es una locura. Voy a llamar ahora mismo a la inmobiliaria. Seguro que es un malentendido. El casero debe estar mal de la cabeza si piensa que puede echarnos así como así. El casero es una mujer, Diego, y está perfectamente de la cabeza. Colgué antes de que pudiera responder. A veces, el silencio enseña más que 1000 palabras. Lo que siguió fue predecible como las tormentas de agosto. Primero, la llamada de Diego a Herrera Inmobiliaria, donde una recepcionista muy profesional le informó de que sí, la comunicación era correcta y no podían darle más información sin autorización de la propiedad. Después, el descubrimiento de Beatriz. Me la imagino perfectamente, con sus uñas de gel tamborileando sobre el mármol de la cocina, mientras googleaba frenéticamente. Herrera Inmobiliaria, precio alquiler, Salamanca. Y ahí estaba, en todos los portales. Áticos similares al suyo, 5.000 euros para arriba. La realidad golpeando como Fernando golpeaba los clavos, directo y sin contemplaciones. ¡Diego!, su grito debió oírse hasta en mi barrio. ¡Nos han estado estafando! Este piso vale 5.000 euros. ¡5.000! No puede ser. Míralo tú mismo. Aquí, en Idealista. Misma calle, mismos metros. Estamos pagando una miseria. Una miseria. 1.500 euros al mes les parecía una miseria. Hay familias enteras que viven con menos, pero para ellos era calderilla. Esto no tiene sentido. Diego seguía en negación. ¿Por qué el casero querría echarnos si le pagamos religiosamente? Pues porque puede ganar el triple, idiota.
Beatriz no se andaba con sutilezas cuando se enfadaba. Llama otra vez. Exige hablar con el responsable. Amenaza con demandar. Y Diego llamó. Y amenazó. Y exigió. Hasta que Miguel, con esa paciencia que aprendió de Fernando, le sugirió que quizás debería investigar un poco más sobre Herrera Inmobiliaria antes de tomar acciones legales. La revelación llegó como llegan todas las verdades, buscando otra cosa. Diego había entrado en la web corporativa buscando el departamento legal, dispuesto a guerrear contra el desahucio. Pero algo le llamó la atención en la página de ¿Quiénes somos? Una fotografía, blanco y negro, de esas que se hacían cuando las fotos eran para guardar, no para subir a ningún sitio. Fernando, más joven, con más pelo, con esa sonrisa de quien sabe que está construyendo algo grande. Y debajo, en letras corporativas, Fernando Herrera, cofundador, 1957-2021. Puedo imaginar el clic del ratón, tembloroso. La página de historia de la empresa abriéndose como una caja de Pandora. Y ahí, en el segundo párrafo, fundada en 1987 por el matrimonio Fernando y Carmen Herrera. La empresa comenzó como una pequeña constructora familiar. Carmen Herrera, su madre, la viuda que vivía de una pensión en Vallecas. Pero Diego necesitaba más. Siempre fue así, incluso de niño. No se conformaba con las respuestas a medias. Así que hizo lo que cualquier arquitecto meticuloso haría: investigar los cimientos. Registro Mercantil de Madrid, consulta online. Herrera Inmobiliaria S.A., administradora única. Carmen Herrera Ruiz. Participación 85%. El otro 15% estaba repartido entre Miguel y 2 inversores antiguos. 85%. Su madre, la mujer a la que había echado de casa por no poder pagar 2.000 euros, poseía el 85% de una empresa valorada en... Diego tuvo que sentarse cuando vio las cifras: 230 millones de euros en activos. El móvil se le cayó de las manos. Esa noche, mientras cenaba sopa de sobre, sí, la viuda millonaria cena sopa de sobre cuando está sola. ¿Y qué? Recibí un mensaje. No era de Diego. Mi hijo aún estaba procesando el tsunami. Era de Pilar, mi suegra, desde el hospital. Carmen, cariño, el niño ha venido a verme. Está hecho un lío. No le he dicho nada, pero creo que ya lo sabe. Cuídate y cuídalo. Los Herrera siempre hemos sido duros de mollera, pero buenos de corazón. Dale tiempo. Dale tiempo. Como si el tiempo no fuera precisamente lo que se me escapaba entre los dedos como arena de playa. 67 años no son tantos cuando los miras hacia atrás, pero son todos los que tengo cuando miro hacia adelante. Apagué la luz del salón, pero dejé encendida la lamparilla de la entrada. Una vieja costumbre de cuando Diego era adolescente, y yo esperaba a que volviera de sus salidas. Por si acaso. Por si esta noche, en lugar de googlear cuánto valía su madre en euros, decidí recordar cuánto valía en abrazos no dados, en sacrificios no vistos, en amor no reconocido. Pero el teléfono no sonó y la puerta no se abrió. En la oscuridad de mi dormitorio, con la foto de Fernando en la mesilla, mirándome con esos ojos que siempre supieron ver más allá, me permití una lágrima. Solo una. Las demás las guardaba para cuando todo esto terminara, de una forma u otra. Porque las cartas estaban sobre la mesa, boca arriba, mostrando una verdad
que Diego había elegido no ver durante años. Ahora no le quedaba más remedio que jugar su mano. Y yo, como siempre, esperaría. Es lo que hacemos las madres, esperar. Con el corazón en un puño y la esperanza intacta, esperamos a que nuestros hijos encuentren el camino de vuelta a casa. Aunque esa casa ya no sea un ático en Salamanca, sino el lugar donde aprendieron que el amor no se paga con dinero, se paga con amor. El martes 11 de enero amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Yo lo observaba todo desde mi balcón en Vallecas, con mi taza de café con leche entre las manos y el corazón dividido entre la pena y la necesidad. A las 9 en punto, 2 empleados de Herrera Inmobiliaria llamaron al timbre del ático de Salamanca. Miguel me lo contó después, con esa mezcla de respeto profesional y cariño filial que siempre le he agradecido. La señora Beatriz casi le cierra la puerta en las narices, me dijo. Pero cuando vio la orden de recuperación del vehículo de empresa, se puso blanca como el mármol de su cocina. El Audi Q7 negro, matrícula PARK, había sido el orgullo de Diego. Un coche acorde a mi posición, decía. Posición. Como si la vida fuera un tablero de ajedrez y él jugara con las piezas blancas. Pues bien, el tablero acababa de girarse. Puede imaginar la escena. Beatriz en pijama de seda, Diego con su café a medio beber, los empleados educados pero firmes. Órdenes de la empresa, señor Herrera. El vehículo está asignado a su puesto y al no renovarse ciertos acuerdos. Qué forma tan elegante de decir que el hijo había mordido la mano que le daba de comer, aunque él no supiera de quién era esa mano. Pero lo del coche fue solo el aperitivo. El plato fuerte llegó 3 días después, en pleno El Corte Inglés de Serrano. Beatriz había organizado una de sus tardes de compras con sus amigas del club de pádel. Las imaginó perfectamente, todas con sus melenas de peluquería, sus bolsos de marca y esa forma de hablar arrastrando las eses que tanto le gustaba imitar. Estaban en la sección de cosméticos. Beatriz eligiendo una crema que costaba más que la compra mensual de muchas familias, cuando ocurrió. Lo siento, señora. La dependienta mantenía esa sonrisa profesional que se enseña en los cursos de atención al cliente. Su tarjeta ha sido rechazada. Imposible. Pásela otra vez. Segundo intento. Mismo resultado. Debe ser un error del sistema. Beatriz ya no sonreía. Es una tarjeta corporativa de Herrera Inmobiliaria. Precisamente por eso, señora, aparece como cancelada desde esta mañana. Las amigas intercambiaron miradas. En ese mundo de apariencias donde vivía mi nuera, una tarjeta rechazada era peor que un divorcio. Era la muerte social. Me enteré por Instagram, otra vez. Una de las amigas subió una foto del café al que fueron después, para consolar a Beatriz, supongo, con el texto, apoyando a una amiga en momentos difíciles. #FriendshipGoals. Momentos difíciles. No saben lo que es pasar la noche en vela preguntándote cómo vas a pagar las nóminas o elegir entre la medicina y la comida. Pero para ellas, una tarjeta rechazada era el apocalipsis. Diego tardó 24 horas en tragar su orgullo y llamar a Miguel. Lo hizo desde una cabina. Sí, todavía quedan algunas en Madrid, porque había cancelado también el móvil de empresa y el suyo personal estaba sin saldo. Mi hijo, el arquitecto de éxito, buscando monedas en los bolsillos para hacer una llamada. Miguel, soy Diego Herrera. Necesito hablar contigo urgentemente. Buenos días, Diego. ¿En qué puedo ayudarte? Qué profesional, mi Miguel.
tratando de usted al niño que había visto crecer, al que había llevado a hombros en las barbacoas de empresa cuando Fernando vivía. Ayudarme. Necesito explicaciones. El coche, las tarjetas. ¿Qué está pasando? Los beneficios extrasalariales estaban vinculados a ciertos acuerdos que han caducado. Es política de empresa. Pero mi madre trabajó ahí. Mi padre fue el fundador. Precisamente por eso se habían mantenido hasta ahora, pero las circunstancias han cambiado. Quiero hablar con la dueña. Exijo hablar con Carmen Herrera. El silencio de Miguel debió de ser ensordecedor. La señora Herrera no está disponible. Buenos días, Diego. Esa noche, en el ático que en 6 semanas ya no sería suyo, Diego y Beatriz tuvieron la conversación. Yo no estaba allí, claro, pero conozco a mi nuera. Cuando las cosas se ponen feas, Beatriz se quita la máscara de influencer feliz y muestra los dientes. 2 semanas, Diego. Llevas 2 semanas diciéndome que lo vas a arreglar. ¿Y qué has conseguido? Nada. Beatriz, cariño, es complicado. ¿Complicado? Te diré lo que es complicado. Tener que pedirle a mi padre que pague la comida del Vips porque tu tarjeta no funciona. Eso es complicado y humillante. Encontraremos otro piso. ¿Con qué dinero? ¿Sabes cuánto piden ahora de entrada? ¿De fianza? Y sin el coche, ¿cómo piensas ir al trabajo? ¿En metro? La palabra metro la pronunció como quien dice lepra. No me casé contigo para esto, Diego. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que o solucionas esto o me vuelvo con mis padres a Marbella. Ellos al menos tienen una casa con piscina, no un piso del que nos van a echar como ocupas. Ocupas. Mi hijo. El niño al que enseñé a atarse los cordones, al que llevé de la mano su primer día de colegio, comparado con un ocupa en su propia casa. Los días siguientes fueron un descenso a los infiernos de la clase media. Diego, con su portátil bajo el brazo, al menos eso era suyo, recorrió Madrid buscando piso. Pero la realidad es terca como una mula mancheda. Con su sueldo real, sin extras, sin coche de empresa, sin las prebendas que había confundido con derechos, solo podía permitirse 900 euros al mes. Tengo un tercero en Carabanchel, le dijo un agente inmobiliario. Sin ascensor, eso sí, pero muy luminoso. ¿Carabanchel? Diego palideció. ¿No tiene nada en Chamberí? ¿En Retiro? ¿Con 900 euros? El agente ni se molestó en disimular la risa. En Retiro, por ese precio, le alquilo un trastero. Carabanchel, el barrio donde Fernando y yo empezamos. El círculo se cerraba, aunque Diego aún no lo supiera. Fue entonces cuando decidió visitar a Pilar. Mi suegra llevaba una semana ingresada en el hospital 12 de octubre. Nada grave, una infección urinaria que a sus 89 años requería supervisión. Pero Pilar tenía la cabeza más clara que muchos con la mitad de sus años. La encontró sentada en la cama, tejiendo, siempre tejiendo, como Penélope esperando a Ulises, solo que ella no destejía por las noches. Sus manos nudosas se movían con la memoria de décadas. Abuela, siéntate, Diego. Pilar no levantó la vista de sus agujas. Tienes cara de haber visto un fantasma. Es que todo se está desmoronando. El piso, Beatriz, el trabajo. ¿El trabajo? ¿No eres arquitecto? Sí, pero había otros beneficios, cosas de la empresa de papá. Entonces Pilar levantó la vista. Sus ojos, del mismo azul despaído que los de Fernando, lo miraron con una mezcla de pena y reproche. La empresa de tu padre, dices. Hijo, creo que es hora de que sepas algunas verdades. Dejó las agujas sobre la mesilla,
junto a la foto de su boda con el abuelo Joaquín. Tu padre era un hombre bueno, trabajador como el que más, pero la cabeza para los negocios, suspiró. ¿Sabes quién llevaba los números desde el principio? ¿Quién negociaba con los bancos? ¿Quién se quedaba hasta las tantas haciendo presupuestos mientras Fernando roncaba en el sofá? Diego negó con la cabeza, aunque algo en su interior ya lo sabía. Tu madre, hijo. Carmen era el cerebro. Fernando ponía los ladrillos, pero ella construyó el imperio. Cuando enfermó, fue ella quien tomó las riendas, sin que nadie lo notara. Que no se preocupe el niño, decía Fernando. Que estudie, que sea alguien. Y mientras tú estudiabas en la universidad privada, tu madre se dejaba los ojos con los balances. Pero ella nunca dijo nada. ¿Y qué querías que dijera? Hijo, soy millonaria, pero vivo en Vallecas para enseñarte el valor del dinero. La habrías tomado por loca. No, Carmen eligió otro camino. Dejó que creyeras lo que querías creer. Que te sintieras el triunfador, el que había superado los orígenes humildes de sus padres. La voz de Pilar se endureció. Hasta que te creíste tanto el cuento que echaste de tu casa a la mujer que te dio todo. Yo no sabía. No querías saber. Es distinto. Los hijos veis lo que queréis ver. Tu madre con su ropa sencilla, sin joyas, sin lujos. Era más fácil pensar que necesitaba tu caridad que reconocer sus sacrificios. Diego se hundió en la silla de plástico verde hospital. Las verdades de Pilar caían como piedras en un pozo, cada una resonando más profunda que la anterior. ¿Qué hago ahora, abuela? Pilar retomó su tejido. Las agujas clicaban como un metrónomo, marcando el compás de los errores de Diego. Lo que tendrías que haber hecho desde el principio, pedir perdón. Aunque no sé si Carmen está lista para escucharlo. Las madres perdonamos todo, pero a veces necesitamos ver que la lección se ha aprendido. Beatriz me va a dejar. Si te deja por esto, que se vaya con viento fresco. Una mujer que solo te quiere por lo que tienes no merece lo que eres. Aunque primero, lo miró con severidad, tendrás que descubrir qué eres sin los millones de tu madre. Diego salió del hospital cuando caía la tarde. Madrid brillaba con las luces del invierno, pero él caminaba como entre tinieblas. En su bolsillo, el móvil barato que había comprado vibró. Un mensaje de Beatriz. Me voy a Marbella. Cuando recuperes tu vida, llámame. ¿O no? Se sentó en un banco del Parque del Oeste. A lo lejos, el templo de Devot se recortaba contra el cielo púrpura. Un templo egipcio en Madrid, tan fuera de lugar como él en su propia vida. Por primera vez desde que tenía memoria, Diego Herrera lloró. No por el ático perdido, ni por la esposa que huía. Lloró por los años desperdiciados, por los abrazos no dados, por las cenas de su madre, comidas con prisa, mientras él presumía de su éxito. Lloró por el niño que fue, el que jugaba con camiones de juguete, mientras su madre real construía un imperio. Lloró por el hombre que había llegado a ser, tan ciego por el brillo del oro, que no había visto el tesoro que siempre tuvo en casa. El castillo de naipes se había derrumbado. Ahora tocaba construir algo real entre los escombros. El camión de mudanzas, si es que podía llamarse así, a la furgoneta destartalada que Diego había alquilado, se detuvo en la calle Eugenia de Montijo un lluvioso 1 de febrero. Yo lo observaba desde la esquina, con mi paraguas negro y el corazón encogido. Mi hijo bajó con una caja de cartón entre los brazos, el mismo niño que hace 30 años llevaba en brazos cuando nos mudamos a nuestro primer piso propio. Cuarto sin ascensor, 55 metros cuadrados.
El portal olía a humedad y a guisos de col. Las paredes del hueco de la escalera mostraban el gotelé de los años 80, ese que Fernando odiaba, pero que nunca nos pudimos permitir quitar en nuestros primeros años. Lo seguí con la mirada mientras subía y bajaba, subía y bajaba. En el ático de Salamanca había ascensor y servicio. Aquí solo estaban sus piernas de 38 años y la realidad mordiendo como un perro callejero. Al tercer viaje, una mujer mayor salió del cuarto B. ¿El nuevo inquilino del C? Preguntó con ese acento de Extremadura que endulza hasta los reproches. Soy Esperanza, tu vecina. ¿Necesitas ayuda? Diego, mi hijo que hacía un mes organizaba cenas para 30 personas, se quedó mudo ante aquella mujer de pelo cano y delantal de flores. Yo, gracias, pero puedo solo. Nadie puede solo, hijo. Esperanza lo miró como se mira a los ternerillos perdidos. Anda, dame esa caja. Pesa menos que los años que llevo subiendo estas escaleras. Esa tarde, mientras Diego deshacía las pocas cajas que contenían su nueva vida, sonó mi teléfono. Era él. Mamá. Hola, hijo. Estoy en Carabanchel, en un piso. Es pequeño, pero... Todos los pisos son pequeños al principio. Luego se llenan de vida y parecen palacios. Silencio. Podía escuchar su respiración, ese ritmo que conozco desde que lo llevaba en el vientre. Beatriz se ha ido definitivamente. Me ha mandado los papeles del divorcio por mensajería. Lo siento, Diego. ¿De verdad? Su voz tenía un filo que cortaba. ¿Sientes que mi mujer me haya dejado? ¿O es parte de tu lección? Siento que sufras. Siempre sentiré eso, pase lo que pase entre nosotros. Colgó sin despedirse. Pero había llamado, y eso ya era algo. Las primeras semanas fueron las más duras. Diego, que nunca había hecho más que calentar comida preparada en su cocina de diseño, ahora se enfrentaba a una placa de vitrocerámica que solo funcionaban 3 fuegos y a la realidad de hacer la compra con presupuesto ajustado. Esperanza se convirtió en su ángel particular. La escuchaba desde mi piso, porque sí, algunas tardes me acercaba a Carabanchel, a ese barrio donde empezó todo, dándole consejos a través de la puerta. Que el aceite tiene que estar caliente antes de echar la cebolla. Así no, muchacho, que la vas a hervir en lugar de pochar. Un día, a mediados de febrero, los encontré en el rellano. Yo subía con la compra. Sí, a veces hago la compra en el mercado de Carabanchel, por los viejos tiempos. Y allí estaban, Diego con un plato de lentejas en las manos, y Esperanza riñéndole con cariño. «Están duras como piedras», se quejaba mi hijo. «Porque las lentejas hay que dejarlas en remojo la noche anterior. ¿Tu madre no te enseñó?» Me escondí en el hueco de la escalera. Mi madre sí me enseñó, Esperanza. Y yo intenté enseñarle a él, pero siempre había tenido demasiada prisa por crecer, por ser alguien, por alejarse de las lentejas en remojo y acercarse al sushi de sus cenas de empresa. Mi madre, Diego dudó. Mi madre trabajaba mucho. No teníamos tiempo para esas cosas. Pues qué pena. Las mejores lecciones se aprenden en la cocina, entre pucheros. Anda, pasa, que te voy a enseñar a hacer un potaje como Dios manda. Y de paso me cuentas de dónde vienes, porque acento de Carabanchel no tienes. El trabajo extra llegó por casualidad. O quizás no. Miguel tiene formas sutiles de mover los hilos cuando yo se lo pido. El caso es que el despacho de Diego recibió un encargo. Proyecto de vivienda social en Vallecas. Presupuesto ajustado. Plazos imposibles.
El tipo de trabajo que los arquitectos estrella desprecian. Pero Diego ya no era una estrella, era un superviviente. Herrera, tú que vives ahora por la zona sur. Su jefe ni siquiera disimuló el tono condescendiente. Te viene bien este proyecto. Son horas extra, claro. El despacho no puede dedicar recursos principales a esto. Diego aceptó. No tenía opción. Con 1.800 euros al mes, después de pagar el alquiler, la comida y los billetes de metro. Sí, ahora iba en metro, línea 5, con los albañiles y las Kellys. Las horas extra era la diferencia entre llegar a fin de mes o no llegar. Las noches en el piso de Carabanchel se llenaron de planos y cálculos. La mesa de IKEA más barata sustituía al escritorio de diseño. La lámpara de flexo, comprada en un chino, iluminaba sus ojeras mientras diseñaba hogares dignos para gente como él ahora. Una noche, tarde, lo vi desde la calle, su silueta recortada contra la ventana, inclinado sobre los planos. Igual que Fernando cuando empezamos, calculando hasta el último ladrillo para que el presupuesto alcanzara. La historia se repetía, pero Diego aún no lo sabía. Fue Esperanza quien, sin saberlo, o quizás sabiéndolo todo, conectó los puntos del pasado. ¿Sabes?, le dijo un día mientras compartían café de puchero en su cocina. Yo trabajé de jovencita en la construcción. Bueno, en las oficinas. Llevaba los papeles, las facturas. Había un jefe, don Fernando, que trataba a todos como familia, hasta que el cáncer se lo llevó, que en paz descanse. Vi a Diego atragantarse con el café. Esperanza en Herrera Construcciones. El mundo es un pañuelo, o quizás Dios tiene su forma de tejer las historias. ¿Fernando Herrera? ¡Él mismo! ¿Lo conociste? ¡Ay, qué hombre más bueno! Y su mujer, doña Carmen. Esa sí que valía. Parecía una señora de su casa, calladita, modosita, pero tenía más cabeza que un ministro. Cuando don Fernando enfermó, ella sacó la empresa adelante. Nadie lo notó porque era muy discreta, pero los que trabajábamos allí sabíamos quién mandaba de verdad. ¿Y la conocías bien? Bueno, ella no era de las que se daban aires. A veces se quedaba hasta tarde, revisando números. Una noche la encontré llorando sobre los libros de cuentas. Es que no llego, Esperanza, me dijo. Tengo que pagar las nóminas y el banco me aprieta. ¿Sabes qué hizo? Empeñó las joyas de su boda. Al día siguiente todos cobramos. Don Fernando nunca lo supo. Ella nunca se lo dijo. Diego se levantó tan bruscamente que tiró la silla. Perdona, Esperanza, me encuentro mal. Esa noche lo escuché llorar a través de las paredes de papel del piso barato. Llorar como no había llorado ni cuando murió su padre, porque entonces estaba demasiado ocupado siendo el hombre de la casa como para permitirse el duelo. Marzo llegó con las primeras flores en los tiestos de los balcones obreros. Diego había adelgazado 10 kilos, no por dieta de diseño, sino por la dieta de la supervivencia. Pasta los últimos días del mes, bocadillos de tortilla francesa, café del barato. Pero algo en él había cambiado. Los ojos ya no miraban por encima del hombro. Las manos, antes solo acostumbradas al ratón del ordenador, ahora tenían callos de las visitas a las obras. El proyecto de Vallecas creció. De simple encargo de horas extra, pasó a obsesión personal. Diego estudiaba el barrio, hablaba con los vecinos, entendía sus necesidades. Casas dignas a precios dignos para gente digna. El mismo sueño con el que Fernando y yo empezamos, solo que él aún no lo veía. Una tarde, mientras revisaba normativas en la biblioteca pública, Internet en casa era un lujo que no podía permitirse, tuvo la epifanía. ¿Y si en lugar de construir de cero, rehabilitaran edificios viejos?
¿Y si convirtieran las corralas abandonadas en viviendas modernas, pero asequibles? Empezó a dibujar frenéticamente. Los viejos edificios cobraban nueva vida en sus planos. Mantenía la estructura, la esencia, pero añadía luz, ventilación, dignidad. Como hacer con las personas. No destruirlas para reconstruirlas, sino sacar lo mejor que ya llevan dentro. Yo lo supe por Miguel, mi fiel Miguel, que me mantenía informada sin que Diego lo supiera. Señora Carmen, el proyecto del chico es brillante. He visto los bocetos. Es exactamente lo que don Fernando hubiera querido hacer. ¿Y en el despacho? Lo tratan como a un becario. Le dan las migajas, los proyectos que nadie quiere, pero él los convierte en oro. Debería verlo en las obras, hablando con los albañiles en su idioma, entendiendo sus problemas. Ya no es el arquitecto estrella, es uno de ellos. Uno de ellos. Mi hijo, que había pasado años huyendo de sus orígenes, ahora encontraba en ellos su verdadera fuerza. Esa noche, mientras cenaba mi sopa de sobre en mi piso de Vallecas, saqué el álbum de fotos viejo. Ahí estaba Fernando, jovencísimo, con su primer casco de obra. Y ahí estaba yo, embarazada de Diego, visitando los terrenos de lo que sería nuestro primer edificio. Mira, Carmen, me había dicho Fernando, poniendo su mano sobre mi vientre. Estamos construyendo su futuro. Sí, mi amor, construimos su futuro. Pero a veces, los hijos necesitan derribar ese futuro para construir el suyo propio. A veces, necesitan caer hasta el sótano para aprender a subir por las escaleras, peldaño a peldaño, con sus propias piernas. Diego estaba aprendiendo. En un cuarto sin ascensor de Carabanchel, entre lentejas mal cocidas y planos dibujados en mesas baratas, mi hijo estaba aprendiendo lo que ni Harvard ni todos mis millones habían podido enseñarle. Que el verdadero éxito no se mide en metros cuadrados, sino en la capacidad de levantarte cada mañana y construir algo mejor que ayer. Abril estaba a la vuelta de la esquina, y con abril llegarían las decisiones que cambiarían todo. Pero eso, Diego aún no lo sabía. Solo sabía que tenía que terminar el proyecto, pagar el alquiler y quizás, solo quizás, aprender por fin a hacer las lentejas como le había enseñado Esperanza. Con tiempo, paciencia y un poco de amor. Abril trajo a Madrid esa luz limpia que solo tienen las primaveras después de inviernos duros. Desde mi balcón de Vallecas veía florecer los almendros del parque, mientras mi hijo, a pocos kilómetros, florecía también entre planos y sueños que ya no eran solo suyos. Diego había convertido su pequeño piso en un estudio improvisado. Los planos cubrían cada superficie disponible, la mesa, el suelo, hasta la pared donde había pegado con celo los bocetos. 100 viviendas sociales en los antiguos terrenos industriales de Villaverde. No era solo un proyecto, era una declaración de principios. Lo observé una tarde desde el bar de enfrente. Sí, me había convertido en esa madre que espía a su hijo, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Verlo trabajar me recordaba tanto a Fernando que el pecho se me encogía como papel al fuego. La misma forma de morderse el labio cuando calculaba, el mismo gesto de pasarse la mano por el pelo cuando algo no cuadraba. Fue allí, en ese bar de barrio con olor a fritanga y años, donde conocí a Pablo. ¿Es verdad que ese señor es arquitecto?, me preguntó el chiquillo, que no tendría más de 12 años. ¿Por qué lo preguntas? Es que mi madre dice que los arquitectos no viven en pisos como el nuestro,
pero yo le he visto con los planos y... Pablo, flaquito como un espárrago, con esos ojos que tienen los niños que han visto más de lo que deberían. Vivía en el segundo con su madre, una Kellys que limpiaba oficinas de madrugada. Los arquitectos viven donde pueden pagar el alquiler, como todos, le dije. ¿Te gusta la arquitectura? Sus ojos se iluminaron como las farolas al anochecer. Me encanta, pero mi madre dice que eso es para niños ricos, que yo tengo que estudiar algo con más salida. Ay, ¿cuántas veces había oído eso? ¿Cuántas veces lo había dicho yo misma, antes de aprender que los sueños no entienden de clases sociales? Fue Pablo quien, sin saberlo, cambió todo. Un sábado por la mañana llamó a la puerta de Diego. Yo lo supe porque Esperanza me lo contó después, en una de esas conversaciones casuales que teníamos en el mercado. Señor, perdone, ¿puedo ver sus planos? Prometo no tocar nada. Diego, que llevaba toda la noche trabajando, lo miró con esos ojos enrojecidos por el cansancio y el café barato. ¿Te interesan los planos? Es que quiero ser arquitecto, pero no sé ni cómo se empieza. Algo debió removerse en las entrañas de mi hijo, porque no solo lo dejó pasar, sino que pasó la mañana entera explicándole el proyecto. Pablo escuchaba con esa atención hambrienta de los que saben que las oportunidades hay que atraparlas al vuelo. ¿Ve este edificio? Diego señalaba uno de los bloques. Aquí van a vivir familias como la tuya, con dignidad, con luz, con espacio para crecer. No mansiones, pero tampoco jaulas. Hogares. ¿Y por qué hace esto usted? Los arquitectos de la tele hacen casas de ricos. Diego se quedó callado un momento largo. Porque alguien tiene que hacerlo. Y porque ahora entiendo que las casas más importantes no son las más caras, sino las que más se necesitan. Desde entonces, Pablo subía cada tarde después del colegio. Diego le enseñaba a usar el escalímetro, a entender las proporciones, a soñar en metros cuadrados habitables. Y yo, vieja tonta, lloraba en mi piso al ver a mi hijo convertido en el maestro que Fernando hubiera sido de haber vivido. El 2 de mayo llegó el burofax. Diego me llamó por primera vez en semanas para contármelo, con esa voz que tienen los liberados. Mamá, Beatriz ha mandado los papeles del divorcio. ¿Cómo estás, hijo? Bien, aliviado, creo. Pide la mitad de todo, pero como todo es nada, una risa amarga. Resulta que cuando no tienes nada, no hay nada que perder. Siempre hay algo que perder, Diego. Lo importante es saber qué merece la pena conservar. Silencio. Pero no el silencio tenso de enero, sino ese silencio que precede a las confesiones. He estado pensando mucho, mamá, en papá, en ti, en cómo empezasteis. Esperanza me ha contado cosas. El corazón me dio un vuelco. Esperanza, bendita seas, con tu lengua larga y tu corazón de oro. ¿Qué cosas? Que empeñaste tus joyas para pagar nóminas, que trabajabas hasta la madrugada, que cuando papá se ponía enfermo, tú cargabas con todo sin que nadie lo notara. ¿Por qué nunca me lo contaste? Porque los hijos no necesitan conocer las batallas de sus padres, Diego. Solo necesitan sentirse seguros para librar las suyas. Otro silencio. Podía escuchar su respiración. Ese ritmo que me conectaba con él, más allá de los reproches y las distancias. Tengo un proyecto, mamá. Creo que es lo mejor que he hecho nunca, pero necesito inversores. El dinero llegará si el proyecto lo merece. Mi antiguo profesor de la Escuela de Arquitectura tiene contactos. Me ha conseguido una reunión para presentarlo.
Es una oportunidad única, dice. Una empresa grande que está invirtiendo en vivienda social. Me mordí el labio para no soltar la carcajada. Miguel y sus estratagemas. Mi querido Miguel, moviendo los hilos como un titiritero experto. Me alegro, hijo. ¿Cuándo es? El 15 de mayo. Estoy nervioso. Si esto sale bien, podría cambiar todo. Si supieras, hijo mío, si supieras que lo que va a cambiar no es solo tu proyecto, sino toda tu comprensión del mundo. Los días previos a la reunión fueron frenéticos. Diego perfeccionaba cada detalle, cada cálculo, cada proyección. Pablo lo ayudaba, pegando láminas, ordenando papeles, siendo las manos extra que Diego necesitaba y no podía pagar. Fue entonces cuando Esperanza soltó la bomba. Una tarde, mientras tomaban café en su cocina, Diego había aprendido por fin a hacer café de puchero como Dios manda. Miró a mi hijo con esos ojos que han visto demasiado. ¿Sabes? Tu madre me recuerda a alguien. Diego levantó la vista del plano que estaba revisando. ¿Mi madre? Pero si no la conoces. Bueno, no desde hace años. Esperanza sonrió con esa sonrisa de quien guarda haces en la manga. Ay, hijo, las madres son como las huellas dactilares, únicas e inconfundibles. Tu madre subió aquí el día que te mudaste. La vi desde la mirilla, con su paraguas negro y su forma de mirar que dice más que 1000 palabras. ¿La viste? ¿Y por qué no? Porque hay cosas que las madres necesitan hacer desde la sombra. Como Carmen. Doña Carmen, quiero decir. La reconocí enseguida. Han pasado años, pero esa manera de llevar la pena con la barbilla alta no se olvida. Diego se levantó tan rápido que tiró la taza. El café manchó los planos, pero a él no pareció importarle. ¿Estás diciendo que mi madre, que ella sabía, que tú sabías? Estoy diciendo que las madres siempre saben dónde están sus hijos y que a veces el amor más grande es el que se ejerce desde lejos, dejando que los polluelos aprendan a volar, aunque se estrellen un poco al principio. Mi hijo salió del piso de Esperanza como alma que lleva el diablo. Lo vi desde mi coche. Sí, tengo coche. Un utilitario discreto que guardo en un garage de Atocha. Bajar las escaleras de 3 en 3. Pero no vino a buscarme. Todavía no. En lugar de eso, volvió a su piso y se encerró con sus planos. La mañana del 15 de mayo amaneció radiante. Diego se había comprado una camisa nueva en el mercadillo. 5 euros, me contó Esperanza. Y había planchado su único traje decente. Pablo lo esperaba en el portal con una carpeta que habían comprado entre los dos. Suerte, señor Diego, le dijo el chiquillo. Cuando sea arquitecto, quiero hacer casas como las suyas. Cuando seas arquitecto, lo corrigió Diego revolviendo su pelo. Harás casas mejores que las mías. ¿Por qué habrás aprendido de mis errores? Tomó el metro hasta Nuevos Ministerios. Línea 5 hasta Callao. Transbordo a la línea 10. Lo sé porque lo seguí. Una madre hace estas cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Lo vi caminar por el paseo de la Castellana, su carpeta de proyectos bajo el brazo, la espalda recta a pesar del peso de estos meses. Cuando llegó al edificio de Herrera Inmobiliaria, se detuvo. Miró hacia arriba, hacia los ventanales que reflejaban el cielo de Madrid, y algo debió encajar en su cabeza porque vi cómo se le tensaba la mandíbula. Pero entró. Mi hijo, que podría haberse dado la vuelta, que podría haber huido, entró con la misma determinación con que su padre entraba a las obras, sabiendo que al otro lado había trabajo duro, pero trabajo necesario. Yo entré 5 minutos después, por la puerta de empleados, la que da directamente a mi despacho. Miguel me esperaba con los informes del proyecto. Los había estado estudiando durante días.
y con esa expresión que ponía cuando sabía que estábamos a punto de cerrar el círculo que habíamos empezado a dibujar en enero. ¿Preparada, señora Carmen? Miguel, querido, llevo preparándome para este momento 38 años, desde el día que nació. Me senté en mi sillón, ese que fue de Fernando, y esperé. Abajo, en la sala de juntas, mi hijo estaba a punto de presentar el proyecto de su vida, sin saber que al otro lado de la mesa estaría la mujer que le dio la vida. Las mejores lecciones, me había dicho mi madre una vez, son las que se aprenden sin saber que se están aprendiendo. Y Diego había aprendido. En un piso de Carabanchel, entre planos de vivienda social y café de puchero, mi hijo había aprendido lo que yo siempre quise enseñarle, que el verdadero éxito no se construye sobre los demás, sino para los demás. Ahora solo faltaba ver si estaba listo para la última lección, la más difícil, la que habla de perdón, de reconciliación y de que nunca es tarde para empezar de nuevo cuando se construye sobre cimientos de verdad. El interfono sonó. Señor Herrera, el señor Diego Herrera está aquí para la presentación. Que pase, dije, y mi voz no tembló. Que pase el arquitecto. Las puertas de la sala de juntas se abrieron, con ese susurro que tienen las puertas caras, diseñadas para no molestar a quienes toman decisiones millonarias. Yo esperaba al otro lado de la mesa de caoba, flanqueada por Miguel y 2 miembros del consejo. Había elegido sentarme de espaldas a la ventana. La luz de mayo me daba un contorno difuminado que dificultaba distinguir mis facciones. Cobarde hasta el final. Diego entró con su carpeta apretada contra el pecho, como un escudo. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi el momento exacto en que su mundo se tambaleó. La carpeta casi se le escapa de las manos. Miguel, siempre atento, se levantó. Buenos días, señor Herrera. Por favor, tome asiento. Cuando esté listo, puede comenzar su presentación. Mi hijo no se movió. Me miraba como quien mira un espejismo en el desierto, con incredulidad, esperanza y terror a partes iguales. ¿Mamá? La palabra salió rota, apenas un susurro. Los otros miembros del consejo intercambiaron miradas incómodas. Yo mantuve la compostura que me habían enseñado décadas de ocultar dolores. Señor Herrera, mi voz sonó profesional, distante. Estamos aquí para evaluar su proyecto. Le agradeceré que mantengamos esta reunión en términos estrictamente profesionales. Vi cómo tragaba saliva, cómo se erguía, como el Diego que yo había criado para ser fuerte, emergía del escombro de estos meses. Por supuesto, señora presidenta. Se sentó. Abrió su carpeta con manos que apenas temblaban y comenzó. El proyecto que les presento hoy nace de una necesidad real y urgente. Madrid tiene un problema de vivienda que no se soluciona construyendo más áticos de lujo, sino creando hogares dignos para las familias trabajadoras. Su voz fue ganando fuerza mientras desplegaba los planos. Los terrenos industriales abandonados de Villaverde cobraban vida en sus diseños. Bloques de altura media, patios interiores, zonas verdes, espacios comunitarios. He llamado a este proyecto Residencial Fernando Herrera. Se me cerró la garganta. A mi lado, Miguel carraspeó disimuladamente. ¿Por alguna razón particular?, preguntó uno de los consejeros. Diego me miró directamente, por primera vez desde que había comenzado. Por mi padre, un albañil que se convirtió en constructor, un hombre que creía que todos merecen un techo digno
bajo el que criar a sus hijos. He tardado 38 años en entender lo que él sabía desde siempre, que construir no es solo apilar ladrillos, sino crear hogares donde la gente pueda ser feliz. Continúo con los números. 100 viviendas de entre 60 y 90 metros cuadrados. Precio máximo de venta, 120.000 euros. Accesibles para familias con ingresos desde 18.000 euros anuales. Materiales sostenibles, pero económicos. Diseño inteligente que maximizaba el espacio sin sacrificar la calidad de vida. ¿Y la rentabilidad?, pregunté, mi voz cortando su discurso. Herrera Inmobiliaria no es una ONG. Vi el destello de dolor en sus ojos, pero se recompuso. La rentabilidad está calculada en un 12% sobre la inversión. No es el 30% de los desarrollos de lujo, pero es sostenible. Y hay rentabilidades que no se miden en euros. Explíquese. La rentabilidad social, la reputación, el legado. Herrera Inmobiliaria fue fundada por gente trabajadora para gente trabajadora. Este proyecto vuelve a esas raíces, sin renunciar a la viabilidad económica. Miguel intervino con preguntas técnicas. Los otros consejeros indagaron sobre permisos, plazos, posibles complicaciones. Diego respondía con la seguridad de quien se ha dejado la piel estudiando cada detalle. Pero yo esperaba el momento. Una última pregunta, señor Herrera, dije cuando parecía que todo estaba dicho. ¿Por qué usted? ¿Por qué debería Herrera Inmobiliaria confiar este proyecto a alguien que hasta hace unos meses diseñaba áticos de lujo y despreciaba a quienes no podían pagarlos? El silencio cayó sobre la sala como una losa. Diego cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, ya no quedaba rastro del arquitecto arrogante de enero. Porque he aprendido. Se levantó, caminó hasta la ventana. Madrid se extendía bajo el sol de mayo, indiferente a los dramas humanos. He aprendido lo que cuesta un litro de leche cuando llega fin de mes. He aprendido que en los pisos sin ascensor vive gente que sube más alto que muchos que tienen ático. He aprendido que mi madre se volvió hacia mí. Las lágrimas corrían libres por sus mejillas. Y a mí me costaba todo mi autocontrol no correr a abrazarlo. He aprendido que mi madre no necesitaba mi caridad, que lo que me daba no era debilidad, sino fortaleza. Que cada plato de lentejas, cada remiendo, cada no tenemos dinero para eso, era una lección que yo era demasiado orgulloso para aprender. Se acercó a la mesa, apoyó las manos sobre la madera pulida. He vivido 4 meses en Carabanchel. He conocido a Pablo, un niño de 12 años que quiere ser arquitecto y que me ha enseñado más sobre vocación que todos mis profesores de Harvard. He comido sopas de sobre y he descubierto que saben mejor que el caviar cuando las compartes con vecinos de verdad. He perdido todo lo que creía importante y he encontrado lo único que importa. ¿Y qué es lo que importa? Mi voz era apenas un susurro. Construir. No para impresionar, no para presumir, no para sentirme superior. Construir para que familias como la de Pablo tengan un futuro. Para que madres como la suya no tengan que limpiar oficinas de madrugada para pagar un alquiler abusivo. Para honrar a mi padre, que construyó con sus manos. Y para pedirle perdón a mi madre, que construyó un imperio y me dejó creer que era mérito mío, porque me amaba demasiado para dejarme ver su sacrificio. Las palabras me golpearon como puños. Miguel me puso discretamente un pañuelo en la mano. Los otros consejeros miraban sus papeles
incómodos ante tanta verdad desnuda. El proyecto carraspé, intentando recuperar la compostura profesional. El proyecto es sólido, la ubicación óptima, los números razonables. Pero, ¿es suficiente? Diego me miraba con esos mismos ojos que me miraban cuando era niño y había roto algo. ¿Es suficiente para compensar? Nada compensa, hijo. La palabra se me escapó. Hijo. Los consejeros ya no fingían no entender. Miguel sonreía abiertamente. Nada compensa el dolor causado, continué, ya sin máscaras. Pero se puede construir sobre él. Tu padre decía que los mejores cimientos son los que se asientan sobre terreno difícil, porque hay que trabajar más para que sean sólidos. Me levanté. Las piernas me temblaban, pero me mantuve erguida. El proyecto está aprobado. Herrera Inmobiliaria invertirá los 12 millones necesarios y tú lo dirigirás si aceptas el cargo. Diego rodeó la mesa antes de que pudiera reaccionar. Me abrazó con la fuerza de quien abraza un salvavidas en medio del naufragio. Y yo, Carmen Herrera, presidenta de un imperio inmobiliario, me derrumbé en los brazos de mi hijo, como lo que siempre fui, una madre que había echado de menos ese abrazo cada día de estos malditos 4 meses. Perdóname, mamá, perdóname. No hay nada que perdonar, hijo. El amor no se perdona, se acepta. Fue Miguel quien notó que algo iba mal. Mi fiel Miguel, siempre vigilante, vio cómo me llevaba la mano al pecho. Señora Carmen, estoy bien, solo necesito sentarme. Pero el suelo se inclinó, como la cubierta de un barco en tormenta. Las voces se volvieron distantes. Lo último que vi antes de que la oscuridad me tragara fue el rostro de Diego. Ese rostro que había visto nacer, crecer, perderse y encontrarse. ¡Mamá! ¡Mamá, no! ¡Qué ironía!, pensé, mientras me hundía en la inconsciencia. Había aguantado la muerte de Fernando, la construcción de un imperio, la ingratitud de un hijo. Pero un abrazo, un simple abrazo y un perdóname, habían sido demasiado para mi viejo corazón. Las madres somos así, podemos con todo, menos con el amor de nuestros hijos, cuando por fin encuentra el camino de vuelta a casa. Desperté en una habitación del Hospital Ruber, con el pitido de las máquinas como banda sonora, y el olor a desinfectante que siempre me recuerda a los últimos días de Fernando. Diego dormía en el sillón junto a mi cama, la barba de 3 días y las ojeras profundas contando la historia de una vigilia que no había pedido, pero que había asumido como propia. Has dormido 2 días, me dijo cuando abrí los ojos del todo. El médico dice que es agotamiento, que el corazón avisó, pero que no hay daño permanente si te cuidas. ¿Y el proyecto? Una sonrisa, la primera genuina en meses, iluminó su rostro cansado. Miguel me dio las llaves del despacho de papá. He estado trabajando desde allí. Los permisos están en marcha, los contratistas seleccionados. Mamá, vamos a hacerlo. Vamos a construir el residencial Fernando Herrera. Extendí la mano y él la tomó entre las suyas. Manos de arquitecto que habían aprendido el valor del trabajo manual. Más callosas ahora, más reales. Pero primero, continuó, necesitas descansar. Y yo necesito aprender a cuidarte, como tú me cuidaste todos estos años. No necesito, sí necesitas, y yo necesito hacerlo. Déjame, mamá, por favor. Junio llegó con las obras y con una rutina nueva.
Diego había alquilado un piso pequeño cerca del mío en Vallecas, para estar cerca del trabajo, decía, pero ambos sabíamos que era para estar cerca de mí. Cada mañana desayunábamos juntos, café con leche, tostadas con tomate, el periódico compartido, como cuando él era adolescente, y yo fingía no ver que solo leía los deportes. Las obras comenzaron el 15 de junio. Diego llegó el primero, con su casco amarillo, el mismo modelo que usaba Fernando, y una libreta donde apuntaba todo. Los obreros lo miraron con recelo inicial. Otro arquitecto de despacho que venía a dar órdenes sin mancharse las manos. Qué equivocados estaban. Buenos días, les dijo en el primer encuentro. Soy Diego Herrera. Mi padre fue albañil antes que constructor. Me enseñó que un edificio es tan fuerte como el respeto entre quienes lo levantan. Espero ganarme el vuestro. Y se lo ganó, trabajando codo a codo, aprendiendo sus nombres, sus historias, sus preocupaciones. Cuando había que descargar material, Diego estaba allí. Cuando surgía un problema técnico, bajaba al barro en lugar de resolverlo desde el plano. Yo lo visitaba las tardes de los viernes, llevando limonada fría para los trabajadores. Me sentaba en un banco improvisado y observaba cómo mi hijo se convertía en el hombre que siempre pudo ser. El incidente ocurrió en julio. Un camión de hormigón llegó a primera hora, pero algo no cuadraba. Diego, que había aprendido a confiar en sus instintos, pidió muestras para analizar. «Jefe, el hormigón es hormigón», protestó el camionero. «Llevamos años sirviendo así». «Y por eso hay edificios que se caen», respondió Diego. «Esperamos a los resultados». Los análisis confirmaron sus sospechas. La mezcla no cumplía las especificaciones. De haberse usado, las estructuras habrían sido un 30% más débiles. Diego no solo rechazó el material, investigó hasta encontrar una red de corrupción que llevaba años suministrando material defectuoso a obras sociales. «Podría haberme callado», me dijo esa noche, agotado después de declarar ante los inspectores, hacer la vista gorda, seguir adelante. «Pero no lo hiciste». No podía. Pensé en Pablo, en su madre, en todas las familias que vivirían allí. No podía construir su futuro sobre mentiras. La denuncia retrasó las obras 3 semanas y le ganó enemigos, pero también le ganó algo más valioso, el respeto incondicional de sus trabajadores y la certeza de estar haciendo lo correcto. Agosto trajo 2 noticias. La primera, los papeles definitivos del divorcio. Diego los firmó en mi cocina, con un bolígrafo del Chinese que costaba €1. «Beatriz se queda al Cartier», bromeó. «Yo me quedo con la libertad». La segunda noticia llegó con forma de mujer menuda, pelo recogido en una coleta práctica y ojos color miel que miraban el mundo con esa mezcla de idealismo y realismo que tienen los buenos maestros. «¿Es usted el arquitecto del residencial?» Ana Delgado apareció en la obra una tarde de esas que en Madrid el asfalto parece derretirse. «Soy maestra en el Lope de Vega, el colegio del barrio. Algunos de mis alumnos vivirán aquí». Diego, sudoroso y lleno de polvo, se limpió la mano en el pantalón antes de tendérsela. «Diego Herrera, ¿puedo ayudarle en algo?» En realidad, venía a ofrecerle ayuda. Los niños están emocionados con las obras. Pensé que quizás podríamos organizar visitas educativas, que vieran cómo se construye una casa, que entendieran el esfuerzo. Vi la chispa desde el banco donde fingía leer. La misma chispa que había visto entre Fernando y yo cuando nos conocimos en aquel baile de pueblo, donde él era el albañil guapo y yo la maestra que soñaba con números. Las visitas escolares se convirtieron en costumbre. Ana traía grupos pequeños. Diego les explicaba con paciencia infinita. Y yo veía crecer algo más que edificios.
Septiembre me trajo de vuelta al hospital. Esta vez no fue el corazón, sino el cansancio acumulado de años fingiendo ser fuerte. 3 días de sueros y pastillas, con Diego relevándose con Miguel para que nunca estuviera sola. Fue allí, en la penumbra de la habitación 302, donde tuvimos la conversación pendiente. Cuéntame de papá, me pidió. El papá real, no el santo de mi memoria. Y le conté. Le conté del Fernando que se emborrachaba cuando perdíamos un contrato, del que lloraba de frustración cuando los números no cuadraban, del que quiso tirar la toalla 1000 veces y 1000 veces encontró fuerzas en nuestra fe compartida en el futuro. No era perfecto, concluí, pero era real, y nos amaba con esa misma imperfección hermosa. ¿Por qué no me lo contaste antes? Porque los héroes perfectos son más fáciles de admirar, y tú necesitabas un héroe, solo que te construí uno tan perfecto que nunca pudiste alcanzarlo, y terminaste odiándote por no ser como él. Diego tomó mi mano entre las suyas. Ya no necesito héroes perfectos, mamá. Me basta con personas reales, que hacen cosas extraordinarias desde su imperfección. Como Ana, no pude evitar el tono pícaro. Se sonrojó como cuando tenía 15 años. Ana es especial. Me recuerda a ti cuando eras joven. Tiene esa forma de mirar el mundo, como si pudiera mejorarlo con voluntad y trabajo. Puede. Vosotros podéis. Es lo único que he aprendido en todos estos años. Que se puede. Octubre pintó Madrid de ocres y la primera fase del residencial estaba lista. 20 viviendas terminadas, con sus ventanas amplias, sus cocinas dignas, sus pequeños balcones donde las familias podrían poner geranios y tender la ropa al sol. La lista de espera era interminable, pero Diego había establecido criterios claros. Familias con niños, trabajadores del barrio, personas que llevaran más de 5 años alquiladas. Nada de enchufes, nada de favores, transparencia total. Pablo y su madre fueron de los primeros seleccionados. La tarde que les entregamos las llaves, la mujer lloró abrazada a su hijo. Un tercero con ascensor, repetía como una letanía. Ventanas grandes, habitación propia para el niño. Es un milagro. No es un milagro, la corrigió Diego. Es justicia. Esto es lo que se merecen todos los que trabajan honradamente. Pablo, con sus 12 años llenos de sueños, miraba todo con ojos enormes. ¿De verdad puedo tener mi escritorio aquí, para dibujar planos? Claro que sí. Diego revolvió su pelo. Y cuando termines la ESO, si sigues queriendo ser arquitecto, aquí tienes tu primera práctica. Ana había venido a la entrega. La vi tomar fotos discretamente, secándose una lágrima cuando creía que nadie miraba. Después se acercó a Diego. Esto es increíble. Es esperanza hecha ladrillo. Es el principio, respondió él. Quedan 80 viviendas más. Y después, si todo va bien, más proyectos. Madrid necesita miles de hogares así. Nosotros, dijo ella, y el plural no pasó desapercibido. Nosotros podemos hacer mucho más. Noviembre llegó con las primeras escarchas y las obras de la segunda fase en marcha. Diego había establecido su despacho en una caseta de obra acondicionada, desde donde dirigía con mano firme pero justa. Los viernes por la tarde, Ana aparecía con termo de café y bizcocho casero para los trabajadores. «Se van a casar», me dijo Esperanza una tarde mientras tomábamos el sol en un banco del parque. «Se nota a la legua». «Dale tiempo».
Diego ha aprendido que las cosas buenas se construyen despacio, como el residencial. Como todo lo que merece la pena. Miré las obras desde el banco. Los edificios crecían contra el cielo gris de Madrid, prometiendo hogares, prometiendo futuro. Mi hijo dirigía con casco amarillo y manos seguras. Ana a su lado, con su carpeta de proyectos educativos. Los obreros trabajando con el orgullo de quien construye algo importante. Fernando estaría orgulloso, no del imperio inmobiliario, no de los millones en el banco, sino de esto, su hijo continuando su verdadero legado, construyendo puentes entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. A veces hay que derribar los castillos para descubrir que los cimientos siempre estuvieron ahí, sólidos, esperando que alguien construyera algo real sobre ellos. El mismo día, la misma fecha, pero qué distinto era todo. 6 de enero de 2025. Un año exacto desde aquella noche en que mi hijo me echó de su ático por no poder pagar 2.000 euros. Ahora, en mi piso de Vallecas, la mesa camilla estaba puesta para 8 personas, con la vajilla de Talavera que había sido de mi madre, y el aroma del cordero al romero se mezclaba con el de las rosquillas caseras que Ana había traído. No había catering, no había champán francés, no había invitados con apellidos compuestos, solo familia, la de verdad. Miguel llegó primero, como siempre puntual, con una botella de vino de su pueblo. Para la jefa, me guiñó el ojo, aunque esta noche es solo Carmen. Esperanza subió desde su piso, con una fuente de croquetas que olían a gloria bendita. Pablo la seguía, ya con 13 años y 5 centímetros más de altura, cargando con orgullo la maqueta del residencial Fernando Herrera que había construido para su clase de tecnología. «Mire, señora Carmen», me la mostró, con esos ojos que ya no miraban con hambre, sino con propósito. «La profesora dice que tengo talento, que si sigo así...» «Seguirás así», lo interrumpí, «y mucho más allá». Ana y Diego llegaron los últimos. Entraron cogidos de la mano. Ella con ese brillo especial en los ojos que tienen las mujeres cuando guardan el mejor de los secretos. Diego cargaba una bolsa que dejó junto a la puerta con cuidado exagerado. «Huele a casa», dijo mi hijo, y en esas 3 palabras cabía todo el viaje del año. La cena transcurrió entre risas y conversaciones que saltaban del precio de los tomates en el mercado a los avances de la tercera fase del residencial. Esperanza le daba consejos a Ana sobre cómo lidiar con los Herrera. Son duros de mollera, pero blandos de corazón. Miguel bromeaba con Pablo sobre sus futuros diseños. Y yo absorbía cada momento como quien guarda agua en el desierto. Cuando llegó el roscón, hecho por mí, como siempre, con la receta de la abuela, Diego se levantó. Por un momento, el fantasma del año anterior planeó sobre nosotros, pero mi hijo sonrió y el fantasma se evaporó. «Quiero decir algo», empezó. «Hace un año, en una noche como esta, cometí el mayor error de mi vida. Confundí precio con valor, dinero con riqueza, apariencias con realidad». Sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta, la misma que había comprado en el mercadillo, ahora llevada con orgullo. «He calculado todos los gastos de estos 3 años. El alquiler subvencionado, las comidas, los extras, todo. Son 72.000 euros. Dejó el cheque sobre la mesa, delante de mí. 72.000 euros a nombre de Carmen Herrera. «No es suficiente», continuó. «Nunca será suficiente para pagar lo que me has dado, pero es un principio».
Tomé el cheque entre mis manos. Papel fino, números correctos, la firma de mi hijo adulto, responsable. Lo miré largo rato mientras todos esperaban en silencio. Entonces, con la calma de quien ha esperado este momento, lo rompí en pedacitos, que cayeron sobre el mantel como confeti. No quiero tu dinero, hijo. Nunca lo quise. Quiero tu carácter. Y ese, sonreí. Ese ya lo has encontrado. Diego rodeó la mesa y me abrazó. Esta vez no había testigos incómodos ni champán que se calentaba. Solo nosotros, la familia que habíamos construido desde los escombros. Hay más, dijo cuando nos separamos. Miguel y la Junta han aprobado la creación de una nueva división en Herrera Inmobiliaria, vivienda social e impacto comunitario. Queremos que tú la dirijas, si aceptas. Ya tenemos nombre, añadió Miguel. Fundación Fernando Herrera, para que su legado siga construyendo futuro. Las lágrimas me ganaron. Por primera vez en este largo año lloré de alegría pura. Papá estaría orgulloso, me cortó Diego, como yo lo estoy, como todos lo estamos. Fue entonces cuando Ana se levantó, tomando la mano de Diego. Ya que estamos de anuncios, su voz temblaba ligeramente. Nosotros también tenemos uno. No hizo falta que dijera más. El brillo en sus ojos, la mano protectora de Diego sobre su vientre apenas abultado, la sonrisa de esperanza que ya lo sabía todo. Para junio, confirmó Ana, justo cuando se inaugure el residencial completo. Pablo aplaudió. Esperanza se persignó. Miguel descorchó la sidra, porque el champán francés había quedado en otra vida. ¿Y yo? Yo pensé en Fernando, en cómo le hubiera gustado conocer a su nieto, en cómo, de alguna forma, lo conocería a través de todo lo que habíamos construido. 15 de junio de 2025. El sol castellano caía sin piedad sobre el residencial Fernando Herrera, pero nadie parecía notarlo. 100 familias esperaban con sus llaves nuevas. Los políticos daban discursos que nadie escuchaba. Los periodistas buscaban el ángulo humano de la historia. Yo estaba sentada a la sombra, con Carmen, mi nieta, nacida hacía apenas 2 semanas, dormida en mis brazos. Le habían puesto mi nombre a pesar de mis protestas. Es tradición, había dicho Diego. Los Herrera siempre honramos a quien nos enseña el camino. Desde mi silla veía a Diego en su elemento. Ya no el arquitecto estrella que diseñaba castillos en el aire, sino el constructor que levantaba hogares reales para gente real. Ana estaba a su lado, todavía pálida del parto, pero radiante, documentando todo para sus futuros alumnos. Pablo se acercó corriendo, ya con 14 años y la voz cambiándole. Señora Carmen, el señor Diego dice que puedo cortar la cinta conmigo, que soy el arquitecto más joven del proyecto. Y el más prometedor, añadí, viendo en él al Fernando joven, al Diego que pudo ser, a todos los sueños que caben en 1 metro cuadrado, cuando se construye con amor. La inauguración fue sencilla. Diego habló poco. Agradeció a los trabajadores, a las familias, a los que creyeron cuando parecía imposible. No mencionó los millones invertidos, ni los premios de arquitectura que ya llegaban. Habló de hogares, de dignidad, de futuro. Cuando cortaron la cinta, 100 familias entraron a sus nuevas casas. Los niños corrían por los pasillos, las madres abrían ventanas, los padres comprobaban los grifos. Vida, pura vida, llenando espacios que habían nacido en la mesa barata de IKEA de un piso de Carabanchel. Miguel se sentó a mi lado, mientras la multitud se dispersaba.
Don Fernando estaría orgulloso. Lo está, respondí sin dudar. Donde quiera que esté, lo está. ¿Y usted? ¿Está orgullosa? Miré a mi nieta dormida, su carita perfecta, sus manitas que ya agarraban fuerte, su futuro extendiéndose como los planos en el despacho de su padre. Miré a Diego enseñándole a Pablo cómo leer la estructura de un edificio, trasvasando conocimiento como se trasvasa el vino bueno. Miré a Ana organizando ya las visitas escolares, a Esperanza repartiendo rosquillas entre los nuevos vecinos, a las 100 familias descubriendo que sí, que se puede vivir con dignidad en Madrid sin vender el alma. Estoy en paz, dije finalmente, y eso vale más que todo el orgullo del mundo. El sol empezaba a caer sobre Madrid. Las grúas del residencial habían sido reemplazadas por tendederos, donde ya ondeaba la primera colada. En los balcones aparecían los primeros geranios. Los niños jugaban en los patios, diseñados pensando en ellos. Mi hijo había aprendido la lección. Había pagado el precio del silencio, con lágrimas, sudor y transformación. Había descubierto que la verdadera herencia no se cuenta en euros, sino en valores. Que los imperios más sólidos se construyen ladrillo a ladrillo, y que a veces hay que perderlo todo para encontrar lo único que importa. Carmen se removió en mis brazos, abriendo unos ojitos que ya parecían mirar el mundo con curiosidad infinita. Le susurré la misma nana que le había cantado a Diego, la que mi madre me cantó a mí, la que seguramente cantaría a sus propios hijos en un futuro que se construía día a día. Porque esos somos los Herrera, constructores, no solo de edificios, sino de vidas, de sueños, de segundas oportunidades. Y mientras haya terrenos baldíos y familias necesitadas, mientras haya Pablos con hambre de futuro y Anas dispuestas a enseñar, mientras haya Diegos capaces de caer y levantarse, seguiremos construyendo. Es nuestro verdadero legado, es nuestra forma de amar.